administrativos específicos en leyes administrativas es la materia tributaria. Recordarán que cuando platicamos de que ahí mismo la ley de lo contencioso incluye la materia tributaria del capuario, que ahora nos vayamos al ámbito del derecho tributario, ¿verdad? Para conocer un poquito de los recursos que regulan el derecho tributario respecto a cuestiones administrativas. Y para ello, mis amigos, tenemos que dirigirnos al código tributario. Se recordarán que por ahí ayer les escribí y les pedí que tuvieran a la mano su código tributario, su código de trabajo y la ley de servicio civil. Pues vamos a arrancar con nuestro código tributario. El código tributario regula los recursos de revocatoria y reposición que vamos a utilizar cuando tengamos que oponernos a una resolución de la Superintendencia de Administración Tributaria en materia administrativa o tributaria. Es decir, que puede ser una resolución sencilla, alguna solicitud sencilla que hayamos hecho que nos hayan denegado, o bien un asunto referente a algo relativo al pago de tributos, al pago de impuestos. Cuando hay, pues, algunos ajustes, cuando hemos pagado de más, cuando hemos pagado de menos, incluso el SAT nos está pidiendo más. Bueno, para ello es que vamos a utilizar los recursos que están regulados en el código tributario, ¿verdad? En el código tributario. Bueno, tenemos un pequeño esquema de estos recursos y es el esquema número 4 que está precisamente en nuestro material, ¿verdad? Que está precisamente en nuestro material. Ubiquémonos todos, por favor, en el esquema 4 del material. El esquema número 4 del material, ¿verdad? Que es el recurso de Lick, disculpe, se frizó. No sé si es mi señal, pero como que se escucha entrecortado, se le fue la señal al link. Se frizó el Lick. Es Quedó el sin señal. para cuestiones administrativas. Por ahí tuve un pequeño bajón de energía acá, pero no sé si me logran seguir escuchando. Aquí donde estamos. Ahorita ya lo escucho yo, Lick. Ahorita sí, Bueno. Ahora sí, licenciado. Vamos entonces. Hay algunos asuntos que regula la Superintendencia de Administración Tributaria de Tributos, pero en tema de aduanas. Cuando se refiere a algo de aduanas, no aplicamos estos recursos que están regulados en el Código Tributario, sino que nos vamos a los recursos regulados en el Código Aduanero, que son otros que vamos a platicar después de ellos. Estos solo son, como les digo, para los casos, ¿verdad? Para los casos de la materia tributaria o de la materia administrativa dentro de la Superintendencia de Administración Tributaria. Teniendo claro esto, entonces, continuemos con nuestra sesión. Muy bien. Lo primero que nos establece esta parte del Código Tributario es el capítulo 7. Capítulo 7, impugnación de las resoluciones de la Administración Tributaria, ¿verdad? Impugnación de las resoluciones de la Administración Tributaria. Recursos de revocatoria y reposición, establece. Recursos de revocatoria y de reposición. E inicia artículo 154, revocatoria. Vamos a darle lectura a este artículo. Las resoluciones de la Administración Tributaria pueden ser revocadas de oficio, siempre que no estén consentidas por los interesados o a instancia de parte. Platicamos un poquito de eso de la revocatoria de oficio, ¿se recuerdan? Y dijimos, ¿verdad?, que era que cuando a veces la administración se da cuenta de que ha cometido algún error, puede antes
de ser notificada o antes de ser consentida la resolución, revocarle de oficio. Revocarle de oficio. Continuemos con la lectura. En este último caso, el recurso se interpondrá por escrito. Ahí encontramos la forma en que se interpone el recurso por el contribuyente, el responsable o su representante legal. Ahí encontramos quién puede interponer el recurso, ¿verdad? Ante el funcionario que dictó la resolución o practicó la rectificación. Ahí encontramos ante quién se interpone el recurso. Dentro del plazo de 10 días hábiles. Ahí encontramos el plazo en el cual se interpone el recurso. ¿Da? El plazo en el cual se debe interponer el recurso. ¿Ah? Ahí casi tenemos entonces ya el primer paso, ¿verdad? El primer paso de nuestro recurso de revocatoria tributaria, ¿verdad? ¿Cómo se interpone? Por escrito. ¿Quién lo interpone? El contribuyente, el responsable o su representante legal. ¿Ante quién? Ante el funcionario que dictó la resolución. El plazo para interponerlo, 10 días. Continuemos con la lectura. Vamos al siguiente párrafo del artículo 154. Fíjense pues. Si del escrito que se presente se desprende la inconformidad o impugnación de la resolución, se tramitará como revocatoria, aunque no se mencione expresamente este vocablo. Es decir, que si nosotros interponemos nuestro recurso de revocatoria, pero por alguna razón no establecemos dentro del memorial que se trata de un recurso de revocatoria, esto no va a ser una causa para que nos rechacen el recurso. La superintendencia tiene la obligación de tramitarlo como un recurso de revocatoria. Como un recurso de revocatoria. Ahora, ¿qué requisitos debe cumplir este recurso de revocatoria? Esto está regulado en el artículo 122. Vamos un poquito para atrás en el Código Tributario, el artículo 122. Por favor, todos al artículo 122. Y ahí nos establece requisitos de la solicitud inicial. La primera solicitud que se presente ante la administración tributaria deberá contener la designación de la autoridad, funcionario o dependencia que se dirija. Número dos, las generales del interponente, ¿verdad? Nombres y apellidos, estado civil, si es mayor de edad, profesión y oficio, etcétera. Número tres, relación de los hechos a que se refiere la petición. Número cuatro, peticiones que se formulen. Número 5, lugar y fecha. Y número 6, firma del solicitante. Estos requisitos debe cumplir nuestro memorial de recurso de revocatoria tributaria. Tributaria. Ahora quiero que le pongamos atención a lo siguiente. Donde estamos en el numeral 6, dos párrafos, o más bien tres párrafos abajo. Tres párrafos abajo del numeral 6. La omisión establece ahí. La omisión de uno o varios de los requisitos antes enumerados no será motivo para rechazar la solicitud. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque nosotros nos equivoquemos en la redacción de nuestro memorial de recurso de revocatoria y omitamos alguno de estos requisitos, no nos lo puede rechazar la superintendencia. Ahí es un avance a lo que ya vimos en revocatoria ordinaria. Recordarán que en revocatoria ordinaria hay requisitos, ¿verdad? Que están establecidos también ahí en la ley de lo contencioso administrativo. Y a pesar de la informalidad o la sencillez del derecho procesal administrativo, pues ahí sí hay que cumplir con esos requisitos. Acá, aunque omitamos alguno, la superintendencia tiene la obligación de admitirlo y diligenciarlo. Ese fue un avance que tuvo el derecho procesal administrativo acá en la materia tributaria. Que déjenme comentarles que en la materia tributaria pues, tiene un poquito más desarrollada la materia contencioso administrativa o la materia, digamos, de los recursos administrativos específicamente en comparación a la ley de lo contencioso administrativo. Ha tenido varias actualizaciones
y derivado de ellos que contiene ya este tipo de situaciones, ¿verdad? Bueno, vamos al paso número 2 entonces de nuestro recurso, el trámite y la elevación. Continuemos siempre en el artículo 154. Vámonos al párrafo siguiente donde teníamos la lectura, ¿verdad? Nos quedamos aunque no se mencione expresamente este vocablo. Ahí nos quedamos, ¿verdad? Aunque no se mencione expresamente este vocablo. Bueno, siguiendo con la lectura, el funcionario ante quien se interponga el recurso se limitará a conceder o denegar el trámite del mismo. Si lo concede, no podrá seguir conociendo el expediente y se concretará a elevar las actuaciones. Es decir, entonces, que el funcionario ante quien nosotros interponemos el recurso puede, puede concedernos el recurso o puede denegarnos el recurso. Ahí sí, a este funcionario le da la facultad de poder denegar el recurso. Si lo concede, sigamos la lectura, si lo concede, no podrá seguir conociendo del expediente y se concretará a elevar las actuaciones al directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria dentro del plazo de 5 días hábiles. Si lo deniega, deberá razonar el rechazo. Entonces, nosotros presentamos nuestro recurso de revocatoria ante el funcionario que emitió la resolución que estamos impugnando. Él puede concederlo o denegarlo. Si lo deniega, tiene que razonar esa negativa. Si lo concede, solamente tiene que elevarlo al directorio de la superintendencia. A eso se debe limitar. A eso se debe limitar. ¿En qué plazo? Dentro de los 5 días hábiles, después de presentado el recurso. Después de presentado el recurso. Cuando lo deniega, cuando nos deniega el recurso de revocatoria, podemos acudir, perdón, a otra figura legal que establece el artículo 155, que es el ocurso, que no vamos a platicar de eso ahorita para no confundirnos, vamos a seguir con nuestra revocatoria, pero solo para que ustedes lo tengan claro, que si lo deniegan no nos vamos a quedar ahí tranquilos, hay una salida a esa negativa del recurso de revocatoria. Bueno, continuamos entonces con nuestro recurso de revocatoria. El paso número 3, recepción y audiencia. Continuando con la lectura del artículo 159, en el siguiente párrafo, ahí nos establece. Ahí nos establece, ¿verdad? Artículo 159, trámite de los recursos. Vamos al artículo 159, por favor. Ya ubicados en el artículo 159, vamos a darle lectura al artículo. La Secretaría del Directorio de la Superintendencia, al recibir las actuaciones que motivaron el recurso de revocatoria, ¿verdad? Deberá recabar dictamen de la asesoría técnica de dicho órgano. Este dictamen deberá rendirse dentro del plazo de 30 días. Es decir, entonces, que nosotros presentamos nuestro recurso de revocatoria ante el funcionario que emitió la resolución. El funcionario concede el recurso y lo eleva al directorio. Lo recibe la secretaría y la secretaría le pide un dictamen a la asesoría técnica, jurídico, digamos. Le pide un dictamen a la asesoría técnica. Este dictamen debe ser emitido dentro del plazo de 30 días. Este sería el paso número 3 en el artículo 159, por favor. Paso número 3. Paso número 3. El directorio de la superintendencia puede resolver o bien puede también otorgar diligencias para mejor resolver. Estas diligencias las vamos a encontrar reguladas en el artículo 159, pero este nos remite al artículo 154.
En el segundo párrafo del artículo 159, por favor, quiero que nos ubiquemos ahí. En el segundo párrafo del artículo 159, específicamente en las últimas tres líneas de ese párrafo. En las últimas tres líneas de ese párrafo, por favor. También podrá acordar diligencias para mejor resolver, para lo cual procederá conforme a lo que establece el artículo 144 de este código. Vámonos entonces al artículo 144, por favor. Artículo 144 del Código Tributario. Y ahí nos regula diligencias para mejor resolver. Nos vamos después del inciso C, por favor. Directamente después del inciso C. Estas diligencias se practicarán dentro de un plazo no mayor de 15 días hábiles. Es decir, entonces, que el plazo para realizar las diligencias para mejor resolver que puede tener el directorio de la superintendencia es de 15 días hábiles. Ese sería el paso número 4, las diligencias para mejor resolver. Hay que hacer una relación entre el artículo 159 y el artículo 144. Vámonos entonces al último paso, que es la resolución. Nuevamente nos vamos al artículo 154, por favor. En el artículo 154, ¿verdad? Nos establece, después de donde nos quedamos, del plazo de 5 días de la elevación. En ese párrafo, el directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria resolverá confirmando, modificando, revocando o anulando la resolución recurrida dentro del plazo de 30 días hábiles a partir que el expediente se encuentre en estado de resolver. Esto lo relacionamos, ¿verdad? Esto lo relacionamos, por favor, nuevamente con el artículo 159. Vámonos al artículo 159, por favor, en el segundo párrafo. Voy despacio porque hay que hacer relación de artículos, ¿verdad? Ustedes estábamos en el artículo 154, ahora nos vamos al artículo 159. Segundo párrafo de ese artículo, por favor. Segundo párrafo de ese artículo. Bueno, una vez cumplido lo anterior, es decir, los 30 días para el dictamen o las diligencias para mejor resolver, cualquiera de las dos, ¿verdad? El directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria resolverá el recurso. Y fíjense bien lo que puede hacer con el recurso. Puede rechazarlo, puede confirmarlo, puede revocarlo, puede modificarlo o puede anular la resolución que estamos impugnando. Cualquiera de esas cinco circunstancias o situaciones puede presentarse con la resolución que estamos impugnando. Y acá lo encontramos también en nuestro esquema, ¿verdad? El paso número 5, artículo 159. ¿En qué plazo debe resolver? Plazo de 30 días, ¿verdad? ¿Qué puede pasar con la resolución que estamos impugnando? La puede rechazar, la puede confirmar, la puede revocar, la puede modificar o la puede anular, ¿verdad? O la puede anular. ¿Qué examina el directorio de la resolución? Acá sucede algo muy particular. Lo que examina el directorio en estas resoluciones es el principio de legalidad. Acá sí hacemos un poco de lado la juridicidad. Aquí nos vamos a la legalidad, únicamente, ¿verdad? Únicamente. Este es el trámite del recurso de revocatoria. Ahora bien, también hay una reposición y este lo encontramos en el artículo 158. Pero es bien sencillo ustedes. Vámonos al artículo 158. Contra las resoluciones originarias del directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria
puede interponerse recurso de reposición, el que se tramitará dentro de los plazos y en la forma establecida para el recurso de revocatoria en lo que fuera aplicable. Es decir, que va a ser exactamente lo mismo, exceptuando el paso número 2, que es la elevación, ¿verdad? Porque ahí no se lo va a elevar a nadie más, porque el directorio ya es la autoridad máxima. Igual que la revocatoria y la reposición ordinarias, ¿verdad ustedes? Entonces ahí tenemos nuestros recursos en materia tributaria. Revocatoria y reposición. Acá con el énfasis de que lo que se examina, perdón, es el principio de, ¿verdad? Es el principio de legalidad. Es el principio de legalidad. Por ahí andan ya emparrandados, qué alegre. Pero bueno, continuando entonces, mis amigos. Acá entonces ya cumplimos con observar la materia tributaria que excluye la ley de lo contencioso administrativo respecto a la aplicación de los recursos de revocatoria y reposición regulados ahí, ¿verdad? Precisamente en la ley de lo contencioso administrativo. Ahora bien, hay otro par de situaciones que es necesario. Hay otra materia que excluye, ¿verdad? Que excluye la ley de lo contencioso administrativo. Y es la materia laboral. Es la materia laboral. No es muy complejo este tema. Hoy no es muy complejo este tema. Es sencillo, pero por favor les pido que sigamos bien la lectura para que no nos perdamos. Entonces ahora vamos a platicar de los recursos administrativos en materia laboral. Bueno, resulta, mis amigos, que hay algunas diligencias o algunos procedimientos que hay que cumplir ante la Dirección General de Trabajo, ¿verdad? Y muchas veces en esta dirección se nos deniegan a veces las peticiones y es necesario pues oponernos a estas resoluciones negativas. Para oponernos a estas resoluciones vamos a utilizar los recursos administrativos que están regulados en el Código de Trabajo. Fíjense, pues están regulados en el Código de Trabajo. No nos vamos a la ley de lo contencioso, sino que nos vamos al Código de Trabajo. ¿Qué diligencias se pueden tramitar, digamos, ante la Dirección General de Trabajo y que nos pueden rechazar y que derivado de ese rechazo debemos oponernos? Bueno, acá les coloco algunos ejemplos en el folleto. Por ejemplo, la solicitud de trabajo de un menor, que bueno, aquí es algo curioso, ¿verdad? Ustedes, porque por principio, por principio, los menores, por principio, pero no podemos taparnos los ojos, ¿verdad? Y nuestra realidad es distinta. Y se hace necesario que los menores de edad puedan trabajar, cumpliendo con algunas regulaciones y con algunas especificaciones. Pero para que esto suceda y se desarrolle de una manera legal, hay que pedir una autorización a la Dirección General de Trabajo. Esta solicitud nos la pueden rechazar y nosotros podemos oponernos a ese rechazo. Además de eso, también otro trámite, digamos, que nos pueden rechazar es la solicitud de autorización para que un extranjero trabaje acá en el país, ¿verdad? Y además de eso, también nos pueden rechazar la solicitud de inscripción de un sindicato. Ahorita vamos a platicar un poquito de la solicitud de inscripción de un sindicato. Si se dan cuenta, estos recursos se refieren a diligencias que se conocen dentro de esta parte, pues muy famosa del derecho de trabajo, que es el derecho administrativo de trabajo. Así se le llama a esta parte, derecho de trabajo, derecho administrativo de trabajo, donde vemos pues el tema de la Dirección General de Trabajo, de la Inspección General de Trabajo, etcétera. Todas estas dependencias que tienen una estricta relación con todo derecho de trabajo, pero que eso no quiere decir que sean ajenas a la parte administrativa y que sus resoluciones no puedan ser objeto de impugnación. Pues para oponernos a estos rechazos, vamos a utilizar el recurso de revocatoria. Y para ello, mis amigos,
como digo, es bien sencillo, no hay un trámite tan específico, pero nos vamos a concretar, a platicar. Quiero que nos vayamos a nuestro código de trabajo, al artículo 218, por favor. Al artículo 218. Artículo 218, por favor. Artículo 218. Bueno, el artículo 218 en el inciso C, en el segundo párrafo. 218, inciso C, segundo párrafo, por favor. Ahí nos establece la Dirección General de Trabajo no puede negarse a resolver favorablemente la solicitud si se ha formulado conforme las disposiciones legales. Únicamente la comprobación de errores o defectos insubsanables pueden determinar resoluciones favorables del titular de la Dirección General de Trabajo, cuyo texto debe comunicarse sin pérdida de tiempo a los interesados, para que se opongan interponiendo recurso de revocatoria o procedan a formular nueva solicitud. Y esto es en referencia, ¿verdad?, a la inscripción de los sindicatos. Ahí nos hace mención del recurso de revocatoria. Marquemos eso, por favor, marquemos eso. Vámonos al siguiente inciso, por favor. Vámonos al siguiente inciso. El segundo párrafo del inciso D, por favor, segundo párrafo del inciso D. Únicamente la comprobación de errores o defectos insubsanables pueden determinar resolución desfavorable del titular de la Dirección General de Trabajo, cuyo texto debe comunicarse sin pérdida de tiempo a los interesados para que se opongan interponiendo recurso de revocatoria o procedan a formular nueva solicitud. Ahí nos hace mención nuevamente del recurso de revocatoria, ¿verdad? Y en el siguiente párrafo, si se trata de errores o defectos subsanables, se deberán comunicar a los interesados para que procedan a enmendarlos. O en su caso, a interponer recurso de revocatoria. Nos vuelve a mencionar el recurso. ¿Verdad? Nos vuelve a mencionar el recurso. Bueno, pero ¿cómo se diligencia este recurso? ¿Dónde está regulado específicamente este recurso? Para ello, mis amigos, es necesario que nos vayamos al artículo 275 del Código de Trabajo. Vámonos más adelante, hasta adelante, miren mis amigos. Artículo 275 del Código. Vámonos todos, por favor, al artículo 275 del Código de Trabajo. Muy bien, ya estamos ubicados en el 275. Ustedes me confirman, por favor. Sí, licenciado. Bueno, entonces, mis amigos, en el artículo 275 nos regula los recursos de revocatoria y reposición. Vean, pues ahí nos establece. Los asuntos a que se refiere el artículo anterior son de competencia exclusiva de las autoridades de este código, ¿verdad? Que este código regula. De las autoridades que este código crea y cualesquiera otras autoridades quedan obligadas a prestarles la cooperación y auxilio que aquellas les demanden. En consecuencia, las resoluciones que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social o sus dependencias, es decir, la Dirección General de Trabajo, la Inspección General de Trabajo, etcétera, ¿verdad? O sus dependencias dicten, solo pueden ser impugnadas a través de los siguientes recursos. Inciso A, recurso de revocatoria, que deberá interponerse por escrito, ¿verdad? Ahí nos establece la forma, ¿verdad? Ante la dependencia administrativa del ministerio mencionado, dentro del término de 48 horas de notificar la resolución. Ahí está el plazo, 48 horas, ¿verdad ustedes? Debiendo el despacho respectivo elevar inmediatamente las actuaciones al Ministerio de Trabajo y Previsión Social. El ministerio debe resolver dentro del improrrogable término de 8 días, revocando, confirmando o modificando la resolución recurrida. Ahí tenemos ya nuestro trámite de recurso de revocatoria. La interposición por escrito
ante la dependencia que emitió la resolución en un plazo de 48 horas. Número 2, la elevación que debe ser inmediatamente. Ese es el plazo. Ese es el plazo de la elevación, inmediatamente. Y la resolución, 8 días, revocando, confirmando o modificando la resolución. Ahí está el recurso de revocatoria en materia laboral. Ahora vamos a ver el recurso de reposición, que está en el inciso B del artículo 275. Si se tratara de resoluciones originarias del ministerio, ¿verdad? Dicho recurso se sustanciará y resolverá dentro de los mismos términos indicados en el inciso anterior. Lógicamente acá vamos a omitir el paso de la elevación, ¿verdad? Entonces prácticamente el recurso de reposición queda la interposición por escrito en el plazo de 48 horas y la resolución 8 días después. Esos son los recursos administrativos que regula el Código de Trabajo. Muchas veces cuando miramos estos temas de derecho de trabajo relativos a esta parte de derecho administrativo de trabajo, dejamos de conocer esto, ¿verdad? Porque es una materia más de derecho procesal de trabajo. Pero para que ustedes no se pierdan, por favor marquen los recursos en el artículo 275. ¿Estamos comprendiendo, mis amigos? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Dudas o preguntas al respecto de este tema? Yo los escucho siempre, Todo, mis amigos. ¿Hoy? todo bien, licenciado, por el momento. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, continuemos entonces. Ahora vamos a platicar de las resoluciones administrativas que son muy particulares porque estas resoluciones pues nos llevan a impugnarlas aplicando los recursos administrativos, pero la resolución de estos recursos no nos lleva al proceso contencioso administrativo, sino que nos lleva a una sala de trabajo y previsión social. O sea, nos saca de la materia administrativa y nos remite a la materia de trabajo. Vamos a ver de qué se trata esto entonces. Bueno, en la ley de servicio civil, mis amigos, en la ley de servicio civil nosotros encontramos todo lo relativo a la regulación de las relaciones funcionales, es decir, las relaciones entre el Estado como patrono y los trabajadores o servidores públicos. Pues en esta ley hay varias figuras que ahí se regulan, pero específicamente hay algunas figuras reguladas en el artículo 19, numeral 6. Y por favor les pido que ahorita nos vayamos entonces a ese artículo. Artículo 19, numeral 6, por favor, de la Ley de Servicio Civil. Ley de Servicio Civil, por favor. Artículo 19, numeral 6. Artículo 19, numeral 6. Y ahí nos establece, investigar y resolver administrativamente en apelación, ahí ya nos regula el nombre del recurso, ¿verdad? En apelación a solicitud del interesado, a solicitud del interesado, las reclamaciones que surjan sobre la aplicación de esta ley. Pongan la atención a lo siguiente. En las siguientes materias, es decir, que la apelación solo la podemos interponer cuando se trata de esas materias o de esos asuntos. Reclutamiento, selección, nombramiento, asignación o reasignación de puestos, traslados, suspensiones, cesantías y destituciones. Para cualquier otro asunto, nos vamos a ir a los recursos de revocatoria y reposición regulados en la Ley de lo Contencioso Administrativo. Cuando se trate de estos asuntos que están acá en el inciso 6 del artículo 19, nos vamos a ir a utilizar la apelación. La apelación. ¿Y dónde regula la apelación? Bueno, nos vamos al artículo 80 de la misma ley. Ley de Servicio Civil, el artículo 80. Vámonos entonces ahora al artículo 80, por favor. Fíjense, pues, ahí está capítulo 3, impugnación de resoluciones. Y el artículo 80, el epígrafe, solo establece procedimiento.
¿Pero procedimiento de qué, verdad? Usted póngale ahí con lapicero, con lápiz, apelación. Póngale y hágale la anotación, apelación. Bueno, artículo 80, procedimiento. Las reclamaciones a que se refiere el inciso 6, artículo 19 de esta ley, que lo acabamos de ver, y las demás en ella contenidas, deberán sustanciarse en la forma siguiente. Bueno, el interesado deberá interponer por escrito su impugnación ante el director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, dentro de un término de 3 días, a partir de la notificación de la resolución recurrida. Bueno, ahí tenemos entonces el paso número 1 de la apelación que regula la Ley de Servicio Civil. Número 1, entonces, marquemos ahí la interposición. ¿En qué forma? Por escrito. ¿En qué plazo? 3 días. ¿Ante quién? Ante el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil. Sigamos con la lectura. Presentado el escrito anterior, el director dará cuenta inmediatamente a la Junta Nacional de Servicio Civil. Es decir, que el paso número 2 es la elevación. El director va a elevar el recurso a la Junta Nacional de Servicio Civil. ¿En qué plazo? Inmediatamente, dice. Inmediatamente establece ahí. Ese es el paso número 2, la elevación. Plazo, inmediatamente. ¿Quién lo eleva? El director de la oficina. ¿A quién se lo eleva? A la Junta Nacional de Servicio Civil. Continuemos. Vámonos al siguiente párrafo, siempre de ahí del artículo 80. Al siguiente párrafo. La Junta dará audiencia recurrente por un término de 48 horas para que exprese los motivos de su inconformidad. Paso número 3, entonces, audiencia, ¿verdad? Lo marcamos ahí, por favor, en ese párrafo. Número 3, paso número 3, audiencia, ¿verdad? ¿En qué plazo? 48 horas. ¿A quién se le da audiencia? Al recurrente, ¿verdad? Es decir, a quien está interponiendo el recurso. Regresemos al párrafo anterior, donde nos habíamos quedado. Nos habíamos quedado inmediatamente a la Junta Nacional de Servicio Civil. Bueno, la cual deberá resolver en un término improrrogable de 30 días a partir de la recepción de las actuaciones. Es decir, paso número 4, resolución en un plazo de 30 días. Ahí prácticamente tenemos nuestro recurso de apelación en servicio civil. Pónganle atención, porque si se dan cuenta, en las leyes específicas o especiales de derecho de trabajo, perdón, de derecho administrativo, le cambian el nombre, y era lo que yo les decía. Dependiendo de la institución, se va a llamar apelación, se va a seguir llamando revocatoria, se va a seguir llamando reposición, pero tienen que ponerle mucha atención al nombre del recurso para no confundirse. Hoy, aquí es apelación. Bueno, continuemos con la lectura en este párrafo que estamos. Si la Junta no hubiera preferido la respectiva resolución, preferido se refiere a emitido, ¿verdad? La respectiva resolución en tal término, pongamos atención a esto. Únicamente en los casos de despido, se recuerdan que en el artículo 19, numeral 6, vimos varios asuntos, pero únicamente en el caso de despido se tendrá por agotada la vía administrativa y por resuelta negativamente la petición. Y aquí es donde viene lo curioso. A efecto de que los apelantes puedan acudir ante las salas de trabajo y previsión social a plantear su acción. Quiere decir entonces que, como les decía, acá no seguimos la materia administrativa, no nos vamos a un proceso administrativo, sino que nos remite a las salas de trabajo y previsión social. Por eso es que es bien particular este recurso, pero es únicamente en los casos de despido. En los demás casos, si nos vamos a un contencioso administrativo, pero en los casos de despido, nos remite a una sala de trabajo y previsión social. ¿Verdad? A las salas de trabajo y previsión social. No se vayan a confundir con lo que platicamos en el punto o en el tema anterior, ¿verdad? La materia laboral se refiere a
a procedimientos administrativos que nos resuelven desfavorablemente, nos oponemos utilizando los recursos administrativos y estos recursos administrativos, si los resuelven desfavorablemente, nos vamos a un proceso contencioso administrativo, aunque los recursos estén regulados en el Código de Trabajo. Es decir, en estos, los recursos están regulados en el Código de Trabajo, pero si los rechazan, nos vamos a un proceso contencioso. Acá, en servicio civil, el recurso está regulado en una ley administrativa, pero si lo resuelven desfavorablemente, nos remite a una sala de trabajo y previsión social, únicamente en los casos de despido. ¿Dudas o preguntas, mis amigos? Por favor, yo los escucho. ¿Dudas o preguntas? Sí que perdón, en los otros casos de materia administrativa de trabajo, cuando después de la revocatoria que regula el Código de Trabajo, si no me la dan con lugar, yo me voy a contencioso, Correcto, la vía judicial, lo judicializo en lo contencioso. en En lo cambio contencioso. aquí es Ahí de está aquí al me voy revés, a por la así sala. decirlo. Ajá, Estamos en materia administrativa, pero nos remite a materia de trabajo. gracias. ¿Más dudas, más preguntas, mis amigos? Vamos a ver si tenemos comentarios por aquí. Sí, es correcto. Acá me preguntan por qué hacen eso en las leyes. Bueno, fíjense que es bien curioso, ¿verdad? Pero al final, la ley de servicio civil lo que regula es una relación laboral, que es especial porque es administrativa, ¿verdad? Es una relación laboral entre el Estado como patrono y los trabajadores considerados como servidores públicos. Por eso es que después lo remite a, a una sala de trabajo y provisión social en los casos de despido, en los casos de despido. En los demás casos nos vamos siempre a un contencioso administrativo, pero en el caso de despido sí ya nos remite a una sala de trabajo y previsión social. Y pongan la atención a algo también muy especial. Nos remite a una sala, no nos remite a un juzgado de trabajo. Nos remite directamente a una sala, o sea, hasta arriba. No nos manda a una vía ordinaria. Nos remite de una vez a una sala, que es algo más particular todavía, ¿verdad? Que es algo más particular todavía. Que yo sé que ustedes ahorita están viendo Derecho Procesal de Trabajo 2, que creo que es tema de sindicatos y pactos y toda la cuestión. Pero el semestre anterior, cuando vieron Derecho Procesal de Trabajo 1, vieron ustedes los juzgados de trabajo, el juicio ordinario de trabajo, que se conocen en los juzgados de trabajo, ¿verdad? Y están las salas de trabajo que conocen las apelaciones, impugnaciones, etcétera, contra las resoluciones de los juzgados de trabajo. Aquí esto nos manda de una vez a la sala. Es bien curioso, ¿verdad? Pero la idea es diligenciarlo lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque el Estado es una de las partes. El Estado es una de las partes, porque es el patrono y lo están demandando. Por eso es que se va de una vez a la sala, para hacerlo más expedito, para no dejar en cierta forma un estado de indefensión al servidor público o trabajador. ¿Vamos entendiendo más, mis amigos? ¿Más dudas, más preguntas? ¿Más dudas, más preguntas? ¿Por quién voto, Licenciado, Luna? perdone, Eso lo vamos a platicar, ¿no? buenas Adelante, noches. adelante, adelante. Mire, perdone, en relación a algún par de ejemplos que nos pudiera dar en relación al artículo 19 en su inciso C, donde habla del reclutamiento, selección, nombramiento, eh, porque eso pues también lo relacionamos, bueno, y ahí mismo en el artículo 80 dice del procedimiento en relación a la apelación. Por Ujú. ejemplo, algunos casos en concreto, perdón. Vean, como recordarán ustedes, servicio civil pues es la relación prácticamente patrono-trabajador del Estado y servidores públicos. Cuando una persona particular ingresa a trabajar al Estado, ingresa al servicio civil, así se le llama a esta parte del derecho administrativo, al servicio civil. Este servicio civil lo que hace es que lleva
el historial o el expediente de cada servidor público, ofrece, digamos, prácticamente funciona como una especie de recursos humanos del Estado. Servicio Civil es prácticamente la unidad de recursos humanos del Estado. Entonces ellos se encargan de todo el tratamiento, de cómo se va comportando y de cómo va creciendo el servidor público dentro del servicio civil, es decir, dentro de la estructura del Estado. Como todo trabajador tiene derecho a optar a ascensos, también puede ser sancionado si no está cumpliendo con su trabajo, ¿verdad? Puede pedir algunas mejoras como trasladarse, ¿verdad? Puede Servicio Civil realizar procedimientos de reclutamiento, ¿verdad? Entonces, todas esas actividades que desarrolla la Oficina Nacional de Servicio Civil pueden ser impugnadas, ¿verdad? Mediante el recurso de apelación. Por ejemplo, una secretaria que cumple con sus funciones en el Ministerio de Salud, ¿verdad? Que es parte del Servicio Civil. Y resulta, ¿verdad? Y resulta que ella vive en, en el departamento de Zacatepec, pero viaja todos los días. Y resulta que hay una plaza vacante de secretaria también en el Hospital Nacional de Zacatepec. Ella pide su traslado y la Oficina de Servicio Civil diligencia el traslado. Es parte siempre dentro del servicio civil porque es la misma estructura, ¿verdad? No se está cambiando ni de patrono, ni de ministerio, ni nada. Viene entonces el ministerio, le rechaza esa solicitud. Cuando se la rechaza, por supuesto la secretaria está afectando sus derechos, está afectando sus intereses. Se va a oponer utilizando la apelación que está regulada en el artículo 80. No sé si ahí está un poquito más clara. Ah, sí, ya, me quedó súper claro. Si es que no hallaba congruencia la relación con eso. Y ya por eso usted después hacía la salvedad que solo en caso de despidos, entonces ahí sí ya se va uno a materia de con lo contencioso administrativo. De lo contrario, en los artículos 19 y en el inciso C, ahí es hacer uso efectivo del recurso de apelación si en un dado caso nos dan una negativa ante alguna de estas situaciones que uno puede plantear de traslados y cosas así dentro del Estado. Gracias, licenciado. Muy amable. Exacto. Muy bien. Bueno, ¿más dudas o más preguntas, mis amigos? ¿Más dudas o más preguntas? Adelante, Gerardo. Eh, Aquí estoy, Lick. Buenas noches. Dice que pero, Adelante. yo tengo una cuestión. Era con lo de relacionado al código tributario. No me quedó muy claro cómo se en la resolución, sí, en la parte de de la resolución, no me quedó muy claro cómo era la conexión entre el artículo 154 o el 100, había un 154 con el 157. Muy bien, No me permítame. quedó muy Entonces, claro ello. perdón. Bueno, el 154. Vamos a ver, uno, dos, tres, cuatro, el quinto párrafo, que es el que establece la resolución dentro del plazo de 30 días. El 157 solo es una mención por el caso de silencio administrativo, ¿verdad? Que cuando se presenta el silencio administrativo, se tiene por resuelto el recurso desfavorablemente. Y el 159, segundo párrafo, que establece también nuevamente el plazo para resolver el recurso y lo que puede suceder con la resolución que estamos impugnando. Y hace también referencia al artículo 157. Por eso es que van los tres artículos, pero más específicamente el 159. No sé si ahí estamos mejor, Gerardo. Yo creo que sí, un poco más claro. Es que no me, eso era la conexión del trámite de recursos, es el 59, Correcto. 159. Ok, sí, sí, Exactamente. muchas gracias. Muy bien. ¿Más dudas, mis amigos? ¿O más preguntas? ¿Más dudas o más preguntas? Bueno.
Dice, bueno, Solo en el examen, licenciado. Una no, el preguntita. examen. Ahí están las preguntas del mundo. Eh, Miren, para estudio pues, hacemos más énfasis en lo que son esquemas, plazos, eh, correcto. ¿verdad? Vean, Ah, bueno, siempre gracias. traten de ver el esquema y la ley. Si ustedes se dan cuenta, trato de llevar de la mano el esquema con la ley para no perdernos. Regularmente en los exámenes no hacen esa relación entre esquema y ley. Y ahí se me pierden un poquito. Ahí se me pierden un poquito, y especialmente cuando hay casos. Pero miren, cuando hay casos, definitivamente, pues lógicamente pueden sacar sus leyes, pero si no tienen ni marcadas sus leyes, si no llevan la secuencia entre el esquema y la ley, se van a dar una perdida, mis amigos, y se los digo porque ya lo he visto anteriormente en este curso, y por eso se los aclaro y se los reitero. Hagan esa relación entre el esquema y la ley. Y pongan atención a lo que platicamos aquí en clase, por supuesto, porque ustedes pueden saber, pueden ver el esquema y pueden ver la ley, pero si no hacemos esta relación con lo que estamos platicando ahorita, que viene a alimentarles más a ustedes lo que están viendo en el esquema y en la ley, es donde nos vamos perdiendo. Y por eso yo les decía al inicio del curso que es necesario que aparte de llegar a nuestras sesiones presenciales, también nos conectemos a las virtuales, porque si no, nos vamos a perder. Y nos vamos a perder. Y créanme que a mí me da mucha pena cuando en el examen, ahí sí que prácticamente los miro viendo hacia el cielo y tienen su código en la mano. Y tienen su código y tienen su ley en la mano y aún así se pierden. Entonces, llevemos eso, por favor. No perdamos de vista lo que estamos viendo en el esquema, lo que estamos viendo en la ley y lo que estamos charlando acá, porque eso es lo que nos va alimentando. Eso es lo que nos va alimentando. O al menos esto es lo que yo trato, ¿verdad? Que ustedes vayan asimilando de mejor manera lo que está en la letra fría de la ley, ¿verdad? En la letra fría de la ley. Bueno, ¿más dudas, mis amigos, o más preguntas? ¿Más dudas, más preguntas? Bueno, a ver, que hay mensajitos. ¿Por quién voto el lunes? Dice, bueno, no sé, va, es cuestión de ustedes. Curioso ustedes, curioso eso de las elecciones. Es bonito. Nuestra facultad tiene esa particularidad. Yo creo que ustedes ahorita están viendo movimientos extraños y creo que de hecho ustedes no han vivido todavía un proceso electoral para representantes estudiantiles, porque la mayoría de ustedes creo que ingresó 2021 más o menos. Va a ser este quizás su primer proceso de elección estudiantil y es bien particular. Nuestra facultad siempre estamos en elecciones. Y después, cuando nos graduamos, seguimos en elecciones en el colegio. Ustedes, nuestro gremio es así, nuestra carrera es así. Constantemente estamos participando, constantemente estamos compitiendo de manera justa, ¿verdad? De manera justa. Yo como autoridad de la facultad no puedo inmiscuirme, digamos, en estos casos, o no debo hacerlo, quizás por decoro o por ética, no debo hacerlo, pero es bien particular. Es algo que a mí me emociona a ustedes. A mí me emociona ver estos movimientos porque no los ven así en ninguna otra facultad. Y eso se los puedo, se los puedo asegurar. Yo creo que incluso hay otros compañeros acá presentes que ya sacaron otras carreras, pero los procesos en nuestra facultad son bien particulares, son intensos, son emocionantes, pero ahí sí que la exhortación es a que ustedes participen en las elecciones el lunes. Oye, no dejen de participar, son derechos que se han ido adquiriendo conforme al tiempo y la estructura de nuestra universidad nos lleva a eso, a que participen los tres sectores, ¿verdad? Estudiantes, profesionales y profesores. Y así viene nuestra universidad desde hace mucho tiempo, pero ya es parte de los derechos que ustedes tienen también como estudiantes, ¿verdad? Así que la exhortación nada más es a que ustedes participen en estos procesos, ¿verdad? Bueno, amigas y amigos, ¿verdad, amigas y amigos? Link de asistencia, hoy no tendremos link de asistencia, solamente la sesión que tenemos por acá. Yo los dejo por acá entonces, mis amigos, deseándoles desde ya un bendecido fin de semana. Espero poderlos saludar el próximo martes. Ahí se recuerdan de llevar su recurso de revocatoria, ahí lo vamos a estar recibiendo. Y pues nada, feliz noche y tengan buen provecho con su cenita, ¿eh? Gracias, Excelente. Vic.